Arctis Uno Wireless, los audífonos inalámbricos más económicos que tiene SteelSeries actualmente en el mercado. Y es que viendo solamente el diseño de la caja y comparándolo con el precio tan extremadamente bajo que tiene en el mercado, nos puso a pensar si realmente vale o no vale la pena y sobre todo si entraría en un rango precio-calidad este tipo de audífonos en el canal. Así que por eso vamos a hacer un extenso review y un unboxing rápidamente para ver si realmente vale o no vale la pena. Todo eso y más aquí en TechCar. Y bien, antes de comenzar, les recordamos como siempre que si ustedes quieren que traigamos algún unboxing, algún review o incluso quieren que hagamos algún tipo de comparativa de productos en el canal, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traemos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También les recordamos que en TikTok vamos a tener todos los resúmenes de los reviews del canal, links en la descripción. Ahora sí, vamos a hablar de Arctis Uno Wireless, y es que son audífonos que al parecer nos sorprendió mucho, sobre todo por su calidad y su material, que al parecer son bastante premium y por un precio extremadamente bajo en la actualidad. Y es que ha bajado tanto su precio que puede ser muy asequible para cualquiera de nosotros y no tenemos que invertir tanto para tener algo bastante premium en nuestro setup. Así que pasaremos rápidamente a un unboxing, pasemos a nuestro review y lógicamente a nuestros test de prueba. Y bien, como siempre en el canal vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, y es que primero podemos encontrar en la parte principal una imagen o fotografía de los audífonos para darnos una idea de qué es lo que tenemos o qué es lo que vamos a comprar. Por la parte de abajo tenemos el nombre del modelo, que es el Arctis Uno Wireless, y abajo dice 4 en 1. ¿Y por qué? Porque es compatible casi con todo, y es que estamos hablando de que es compatible lógicamente con laptops y PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 o PlayStation 5, porque pues la versión de los audífonos salió mucho antes del 5, y los teléfonos Android. Ojo, solamente Android, no iPhone. ¿Y por qué? Pues más adelante les vamos a explicar y vamos a hacer unas pruebas a ver si de pronto nos sirve con los teléfonos iPhone. Por otro lado, en la parte izquierda podemos encontrar lo que incluye la caja y algunas características y sobre todo parámetros de los audífonos, que vamos a entrar más en detalle adelante. Por la parte de atrás también podemos encontrar que es compatible con diferentes consolas, nos está dando un ejemplo y unas características esenciales. Así que no siendo más, vamos a empezar abriendo la caja por este lado y para ver qué nos encontramos en ella. Y bien, ya teniendo los audífonos desempaquetados, podemos encontrar primero que todo los manuales, que realmente están metidos en una bolsita y no los voy a sacar porque ni ustedes ni yo los vamos a utilizar realmente, pero ahí están para cualquier cosa. Así que por otro lado tenemos también el micrófono, que es totalmente extraíble, algo que tiene muy buen punto a favor, ya que si ustedes de pronto los audífonos no lo van a utilizar en la computadora o en el Nintendo Switch, sino de pronto lo van a utilizar en su teléfono celular para salir a la calle, pues muy bien, porque no van a andar con esto conectado aquí en todos lados, ¿verdad? Entonces muy bien por ese lado. Vamos a probarlos y a testearlos más adelante. Ahora también tenemos el conector, que es la clave, la conexión wireless, que es con una conexión USB-C, y con esta conexión es donde ustedes pueden conectar a su Nintendo Switch, a su laptop si tienen este puerto, o incluso pues también a su teléfono Android, pero no iPhone. ¿Ven? Ahí es donde está el punto, porque es USB-C y no tiene la conexión de iPhone, así que pues por ese lado es por la parte en que no se va a poder conectar. Ahora con las iPads de hoy en día pues ya se puede conectar porque vienen con puerto USB-C, entonces debería de funcionar en teoría. Y también tenemos un paquete de cables, que realmente yo creo que es varios cables, porque vamos a ver, vamos a sacarlos de acá y vamos a encontrar tres paquetes. Uno es como un cable extensión, y es un cable extensión de USB-A a USB-C para poderlo conectar y adaptarlo a cualquier conexión USB normal. También tenemos nuestro conector de carga, que en este caso es USB-A normal a micro USB, el cual se conecta a los audífonos solamente para cargarlos. Ustedes dirán, pero ¿por qué no utilizan el mismo cable? Bueno, pues bien, SteelSeries quiso tenerlo como por aparte para que de pronto la gente no se confundiera y no fueran a hacer cosas que pues de pronto puedan quemar o dañar el equipo. Y también tenemos un cable de extensión, obviamente con 3 anillos de configuración, el cual se puede conectar directamente pues a un teléfono que tenga plugin o una PC que tenga plugin que no lo quieren ustedes utilizar a nivel de wireless. Y por último tenemos nuestros audífonos como tal, los cuales los materiales se ven muy bien, aunque son totalmente en plástico. Ya sé que en la caja decía que tenía un refuerzo de aluminio, el cual se encuentra aquí en la diadema nada más. El resto son puros materiales en plástico, así que podemos encontrar en la parte izquierda y derecha simplemente el logo de SteelSeries y un diseño bastante sencillo, una almohadilla en tela, la cual no tiene ni por ningún lado cuerina, ni adentro ni afuera, entonces está muy bien, y por dentro tiene un pequeño diseño básico que está muy bonito como tal, y también se pueden girar, así que ustedes pueden lógicamente tener los audífonos totalmente aquí acostados para descansarlos, y si no pues pueden girarlos, y de esa manera también se puede adaptar mucho más fácil a tu cabeza. Por el lado izquierdo solamente tenemos el botón de
de encendido, y por el lado derecho tenemos varias funcionalidades, como lo es el switch para poder colocar mute o silencio el micrófono, y en la parte de la rueda del volumen, pero que tiene un tope hacia máximo o hacia mínimo, el del conector plugin, que es el que les estaba diciendo anteriormente, para conectar directamente el conector micro USB para poder cargarlos, y lógicamente nuestra entrada de micrófono como tal. Nada más, no tiene absolutamente nada más. Ahora, en materiales, en la parte de la diadema viene por la parte de arriba plástico, como ya les dije, y en la parte de abajo viene con una pequeña almohadilla en cuerina. Esa almohadilla en cuerina, la verdad, sí les puedo estar diciendo que con el tiempo se les va a ir deteriorando esa cuerilla. Y ahora, no estoy hablando de una semana o un mes, estoy hablando aproximadamente de un año, un poco más. Con el uso y el sudor se va a ir descascarando, así que pues yo les aconsejo que si es así, lleguen a un punto en que pues ya la limpien completamente y la dejen solamente en tela, para que no les esté molestando, les esté dando por ahí burusas y demás. Este es un punto que a mí no me gusta en lo personal, me gusta más que sean como de tela directamente y no de ese tipo de cuerina, pero bueno, es el diseño que viene con los audífonos. Ahora sí, pasemos directamente a todo lo que viene en la configuración y parámetros de ellos. Y bien, para empezar hablando de las especificaciones de estos audífonos, qué mejor que por el audio, y es que estamos hablando de una respuesta de frecuencia de 20 a 20.000 Hz, con una sensibilidad de 98 decibeles y un control de volumen de 40 milímetros. Ahora, por la parte de micrófono estamos hablando de una respuesta de frecuencia de 100 a 6500 Hz, con un tipo de micrófono pluma desplegable como lo vimos anteriormente, y una sensibilidad de menos 38 decibeles. Vale aclarar que este micrófono es bidireccional con cancelación de ruido incluida. Ahora, por la parte de conexión inalámbrica tenemos una conexión wireless 2.4 con un rango de distancia de 9 metros, y como si fuera poco, tiene una durabilidad de batería estos audífonos de hasta 20 horas. No sé ustedes, pero se ve bastante completo por su precio. Y bien, como pudieron notar, en las especificaciones de los audífonos se encuentran bastante bien, tienen muy buenas prestaciones. Así que ahora vamos a hacer un pequeño test de prueba de micrófono, tanto ustedes como nosotros, para que se den cuenta si realmente la cancelación de sonido y todas las especificaciones realmente valen la pena. Así que vamos a empezar primero a colocar nuestros audífonos acá, que se encuentran bastante bien, digámoslo, sí, son bastante cómodos. Aprietan un poco la cabeza, la verdad es un poco, pero pues de pronto es un poco cabezón yo. Vamos a acomodar el micrófono acá y vamos a empezar con la prueba de sonido en estos momentos. Y bien, ahora me están escuchando con el micrófono directamente de aquí en los audífonos, sin ningún tipo de edición en postproducción. Así que según viendo lo que son los gráficos, se ve bastante bien, bastante decente. El micrófono no sube tanto ni tampoco está tan bajo, está agarrando un audio muy bien. Así que creería yo que se podría escuchar o bastante decente o un poco más arriba de decente. Depende de ustedes, que son los que están escuchando antes que nosotros lo haremos en postproducción. Así que comenten aquí en la parte de abajo qué les parece la calidad de este micrófono. Ahora vamos a probar la cancelación de sonido tratando de hacer ruidos en la parte externa, a ver si te alcanza a escuchar todo esto o no, y sabremos si realmente la cancelación está muy bien. Ahora pasaremos de tenerlos conectados directamente a la cámara, bueno, vamos a conectar ahora a un iPad como la que tenemos acá, para ver si también la calidad es igual o disminuye en algo, que creeríamos que no, pero sin embargo vamos a salir de dudas. Y bien, ahora estamos conectados directamente al iPad, así que técnicamente el sonido debería escucharse exactamente igual, porque realmente la diferencia no es ninguna, es el mismo micrófono. Lo único sería la conexión directa a la cámara o al iPad. Y recuerden que este audio es totalmente orgánico, no ha sido en ningún momento editado. Así que ustedes comenten en la parte de abajo, que están escuchando antes que nosotros, si hay una diferencia entre el audio anterior a este. Ahora pasaremos directamente al software de la computadora para ver qué otros privilegios nos puede dar este tipo de audífonos. Aquí en la computadora simplemente abrimos lógicamente un navegador y colocamos la palabra SteelSeries. Vamos a ir a la página oficial o simplemente lo colocan en el buscador, y al entrar pueden ir directamente a donde está software. Al darle clic ahí hay varias opciones de software, pero la verdad les aconsejo el más completo, que es el GG. Aquí vamos a bajar y vamos a darle download si es Windows o Mac, y cuando lo descarguemos y lo instalemos como cualquier otro software nos va a salir este icono, el cual vamos a entrar, y dentro de él vamos a encontrar varios tipos de configuraciones. Recuerden que este software es bastante completo, y aquí vamos a encontrar los parámetros o por lo menos los periféricos que están conectados. En este caso aquí están nuestros audífonos, y si le damos clic tenemos una configuración bastante sencilla. Aquí podemos empalmarlos nuevamente, pero pues lógicamente ya están empalmados. Tenemos una pequeña configuración básica en la cual está un ecualizador que lo puedes personalizar, una compresión de margen y lógicamente el micrófono en vivo, diferentes ecualizaciones y demás, que realmente son muy básicas, pero si se
pueden dar cuenta, en la parte de arriba nos están aconsejando empezar a utilizar el sonar. ¿Qué es eso? Y es lo que realmente le da la magia a nivel de software a estos audífonos. Y es que al ir al sonar se va a poder configurar, que ya lo hicimos previamente, toda una configuración para el micrófono y para los audífonos por independiente, tanto para tus juegos, el chat, los medios o los multimedia, los auxiliares y el micrófono como tal. Por ejemplo, aquí lo tenemos todo en alto y tenemos un chat mix para poder escuchar más el juego o lo que es el chat, en este caso seamos en nuestros streamers como lo es en Twitch y demás. Así que en juegos podemos dejar la ecualización por default o simplemente podemos utilizar alguna de estas o personalizarla nosotros mismos. Por ejemplo, seleccionando cualquiera de estas ya nos da una previsualización de cómo estaría la ecualización. Al igual lo podemos hacer en chat también, y también podemos hacerlo en nuestros medios multimedia, y también podemos hacerlo en los auxiliares si es el caso, y lógicamente en el micrófono también podemos hacer diferentes ecualizaciones y podemos hacer las pruebas de micrófono como tal. Ahora también vienen más configuraciones en la parte de abajo como aislamiento y demás, que es la reducción de ruido de fondo, comprimir y demás. O sea, realmente a nivel de software sí es de los, por lo menos, audífonos o micrófonos más completos gracias a la opción de sonar. Se ve bastante bien, pueden prácticamente escarbarle por muchos lados y encontrar muchísimas cualidades que valen la pena. Y bien, como pudieron notar, a nivel de software no tenemos nada que envidiar. Es un software bastante completo, se lo he dicho en diferentes videos, y es que la verdad SteelSeries es una de las compañías que tiene uno de los mejores software para sus periféricos, supremamente completo con muchísimas herramientas, y sobre todo su convenio con diferentes plataformas como Discord o Twitch nos ayuda bastante en el proceso. Así que realmente por software estamos 10 de 10. Ahora, para concluir, hablando de los audífonos como tal, podemos decir primero que en prestaciones, en calidad de materiales, construcción y diseño está bastante bien, y sobre todo por su precio, porque muchos de ustedes sabrán que estos audífonos, aunque no son nuevos y ya tienen un par de años en el mercado, esto nos favorece porque hemos cambiado su precio de 100 a 120 dólares y ha bajado totalmente hasta unos 60 a 65 dólares actualmente en los Estados Unidos. Ahora, según Mercado Libre y Amazon de sus países, lógicamente varían mucho los precios, pero para eso siempre les vamos a dejar los links en la parte de abajo para que ustedes comparen y vean cuál es la mejor opción de compra. Espero les haya gustado este video y espero les haya gustado este review. Si es así, no olviden suscribirse al botoncito rojo de aquí abajo y regalarnos un like. Nos vemos la próxima semana en un próximo video.